Hola, ¿qué tal, gente? Un saludo bien especial para todos. Mi nombre es Ronald Toscano y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del formato condicional con fórmulas. El formato condicional basado en fórmulas es una poderosa herramienta de Excel que nos permite resaltar de manera automática todas aquellas celdas o incluso filas que cumplen con ciertas condiciones predefinidas por nosotros mismos. Esto puede servirnos o ayudarnos para facilitar la identificación rápida de datos importantes o tendencias que se están mostrando o que estamos teniendo en nuestros datos. Muy bien, para ello entonces vamos a realizar varios ejercicios. Bien. Para comenzar tenemos este archivo donde tenemos unas divisiones y unos valores en cada división. Se nos pide entonces que mostremos de color rojo y en negrita las celdas cuyo valor es inferior al 20% del total. Para ello entonces vamos a resaltar las celdas en las que se va a estar aplicando el formato. Nos vamos en el menú inicio a la herramienta formato condicional y como vamos a trabajar con fórmulas podemos ingresar o por administrar reglas y luego venir a decirle nueva regla para llegar a esta ventana, o de una vez desde el botón de formato condicional le vamos a dar en nueva regla y llegaríamos a esta misma ventana. Muy bien. Dentro de esta ventana vamos a seleccionar la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Ahora bien, el formato, para nosotros aplicarlo, podemos entrar al botón que dice formato y aquí vamos entonces nosotros a tener una ventana mediante la cual vamos a aplicar el formato. Se nos pide colocar el texto de color rojo y en negrita, por lo cual entonces vamos a la pestaña fuente, vamos a indicarle que el texto va a estar con negrita y en color vamos a seleccionar la opción de rojo, y con esto tendríamos entonces, después de pulsar aceptar, el formato listo que vamos a aplicar. Ahora bien, como la idea es que se aplique donde se cumplan un criterio o condiciones con una fórmula, entonces vamos a ubicarnos acá en esta casilla donde dice va a dar formato a valores donde esta fórmula sea verdadera, y aquí entonces vamos a escribir nuestra fórmula. Se nos pide que el formato se va a aplicar donde la celda o el valor que hay en la celda es inferior al 20% de este total. Muy bien. Para ello entonces voy a ubicarme dentro de esta casilla y vamos a colocar nuestra fórmula comenzando con el igual y vamos a decirle que vamos a comparar esta celda con el 20% del total. Ahora, cuando seleccionamos la celda, inmediatamente nos aparece una referencia de tipo absoluto. Es decir, que no va a permitir que se desplace el formato que estamos aplicando hacia la derecha ni hacia abajo entre las filas. Por lo cual tenemos que cambiar el tipo de referencia de celda que vamos a utilizar. Es decir, para nosotros sería importante en este caso que el formato condicional se aplique desplazándose hacia la derecha por las columnas y hacia abajo por las filas. Dentro de la selección de celdas, recordemos que al iniciar seleccioné todas estas celdas. Entonces, para ello vamos a colocar una referencia que sea relativa. Y para ello entonces, después de haber colocado la celda inicial, vamos a pulsar F4 hasta conseguir tener una referencia relativa. Con eso nuestro formato se aplicará tanto hacia las celdas de abajo como hacia las celdas de la derecha. Ahora, debemos comparar donde esa celda sea menor que el 20% del total, para lo cual voy a seleccionar entonces el total y esta celda debe compararse hacia abajo en cada fila, por lo cual voy a utilizar una referencia mixta en la cual tenga libre la fila
o sea, relativa a la fila, pero que la columna esté fija o absoluta. Y esa celda la vamos a multiplicar por el 20%. Muy bien, una vez terminada la fórmula, vamos a pulsar aceptar y vemos como inmediatamente hay unas celdas coloreadas de color rojo. Ahora, la fórmula decía que el 20% del total. Vamos a comprobarlo mirando si sí se está cumpliendo. Para lo cual entonces tenemos que en la primera fila las celdas con un valor inferior a 4.400.000 es la que aparece resaltada. Es lo mismo en esta. Por debajo de 6.460.000 se resalta, por debajo de 5.400.000 se resalta, y por debajo de 5.640.000, que equivale al 20% de estos 28 millones, entonces también la celda se resalta. Y de esa manera es como funciona el formato condicional con fórmulas. Ahora bien, vamos a aplicar una nueva regla. Dice, las celdas con un valor superior al 30% del total serán mostradas de color verde. Bien, voy a trabajarlo nuevamente en esta misma sección. Se supone que eso habría que aplicarlo en la división B y en la división C. Pero pues para el ejemplo solamente lo voy a aplicar en esta primera división. Entonces, me dicen, celdas con un valor superior al 30% del total serán mostradas de color verde. Vamos a seleccionar nuevamente las celdas donde se va a aplicar el formato condicional. Luego vamos al formato condicional, nueva regla. Y vamos a decirle nuevamente que es con una fórmula. El formato en esta ocasión se nos pide que sea la celda mostrada con un tono verde. Vamos entonces a formato, vamos a relleno y vamos a seleccionar entonces el color con el que vamos a trabajar, o el tono de verde con el que vamos a trabajar. Yo para ello voy a buscar aquí en personalizado y voy a indicar que voy a colorear con el color numeral 2 ECC71. Acepto. Ahí ya tengo mi color verde. Y ahora voy a escribir la fórmula. Entonces necesito similar al anterior. Voy a indicar entonces que a esta celda es a la que le voy a aplicar el formato, pero necesito que el formato se desplace tanto a la izquierda como hacia la derecha, por lo cual aplico el formato, la referencia de celda relativa. Te invito a que si tienes alguna duda o inquietud acerca de las referencias de celdas, puedas mirar entonces la información en videos anteriores donde explicamos acerca de estos formatos. Ahora bien, la idea es que esta celda, la condición es que sea superior, o sea, mayor que al 30% del total. Así que tomo nuevamente el total, voy a permitir que desplace hacia abajo, por lo cual lo dejo con una referencia de celda mixta que permita a la fila desplazarse, y esta celda la multiplico por el 30%. Y con esto entonces obtendremos en ese color aquellas celdas que están por arriba del 30% de este total. Bien, uno más. Dice que de cada división al valor total más alto, aplíquele negrita, color de fuente blanco y color de relleno de celda negro. Entonces, de cada división, vamos entonces a seleccionar en esta división a los valores totales. Vamos a ir a formato condicional, nueva regla, y vamos entonces a colocar nuestra regla con fórmula. Se nos pide que tenga color de fuente blanco y relleno negro, así que vamos a aplicar de una vez nuestro formato, relleno negro y fuente en color blanco, y acepto. Y ahora para la fórmula entonces vamos a indicar que se va a cumplir donde esta celda, pero como no es solamente para esa celda, sino también para las continuas hacia abajo, entonces vamos a modificar la referencia por una referencia mixta nuevamente, y vamos a comparar diciendo que esa celda debe ser el valor más alto. Es decir, que si F3 es igual a el max
de todos estos valores. En este caso, ambas referencias dentro de Max deben ser referencias absolutas, pues cada una de estas celdas se va a comparar con relación al máximo de todas estas. Una vez hecho esto, pulsamos aceptar y vemos como ya nos aparece la celda con el valor más alto con el formato que se nos ha solicitado. Ahora bien, vamos a hacer un último ejercicio acá, donde se nos pide de cada división al segundo valor más alto o al segundo valor total más alto, aplíquele negrita, color de fuente verde y color de relleno gris. Así que nuevamente seleccionamos estas mismas celdas. Recordemos que podemos aplicar sobre unas mismas celdas diferentes reglas. Vamos nuevamente a formato condicional, nueva regla. Vamos a decirle que va a ser con fórmula. Indicamos el formato que vamos a trabajar, donde el color de relleno debe ser un relleno de color gris, para lo cual yo voy a utilizar el tono con numeral de 3 de 3 de 3. Y en la fuente voy a utilizar un color de fuente que va a ser este de aquí. Acepto. Y ahora vamos a colocar la fórmula. Como vamos a resaltar el segundo valor total más alto, entonces nuevamente debo seleccionar todas las celdas. Perdón, vamos a hacer la comparación de que esta celda debe ser igual al segundo valor más alto. Entonces nuevamente modificamos la referencia de celda y pregunto que si esa celda es igual a el késimo mayor. Esta función nos ayuda a encontrar el segundo valor más alto y voy a decirle que estamos buscando el más alto, ¿sí?, de todo este rango, que debe conservar la referencia absoluta, y un segundo parámetro que lleva a la función késimo mayor es qué tan alto es el valor que buscamos. Para esta ocasión es el segundo valor más alto, por lo cual el siguiente parámetro es el número 2. Cerramos el paréntesis de la función késimo mayor y si esto devuelve un valor que es el segundo más alto, vamos a preguntar que si esta celda coincide con ese valor. Aceptamos y aquí como vemos tenemos entonces el segundo valor más alto con ese formato. Muy bien, vamos a realizar un último ejercicio para no alargar mucho el video, donde se nos pide colorear de color rosa las sillas enviadas a Buga o a Chocó. Como vamos a colorear todas las filas, entonces vamos a seleccionar toda la tabla de datos y nuevamente vamos entonces a formato condicional, nueva regla, y acá vamos a definir entonces con una fórmula. Vamos a colocar aquí el color de relleno que nos han solicitado. En esta ocasión voy a trabajar con el color perdón, 6B81. Y voy a indicar la fórmula. Entonces debe cumplir dos criterios: que la silla sea enviada, que sea una silla, perdón, y que sea enviada a Buga o a Chocó. Para lo cual entonces, como necesito cumplir dos criterios, voy a colocar una función i. Y dentro del paréntesis de la función i voy a colocar el primer criterio, que es que la silla, que sea una silla, perdón. Entonces voy a la columna de productos y voy a preguntar que si esta celda de aquí, pero debo permitir que la pregunta se desplace hacia abajo también, por lo cual utilizo referencia mixta con la fila libre y voy a preguntar que si esa celda es igual a, entre comillas, la palabra sillas. Esa sería la primera condición. La segunda sería que haya sido enviada a Buga o a Chocó. Entonces, como puede ser una de dos opciones, Buga o Chocó, y una misma celda no puede tener ambas, debo utilizar la función o. Y mediante la función o voy entonces a preguntar que si en la celda C2, que es donde está el destino con una referencia mixta, es igual a, abro comillas, Buga
separo con punto y coma y coloco la otra condición diciendo que si C2 es igual, abro comillas, a Chocó. Para ello vamos a verificar cómo está escrito. Dice Chocó con tilde en la O, así que vamos a escribirlo tal cual como está ahí. Recordemos que no importa mayúsculas y minúsculas, pero lo que son tildes y espacios en blanco sí hay que tenerlos en cuenta. Cerramos la función O y cerramos la función I. Entonces, si cumple con ser buga o Chocó y además ser una silla, se va a colorear la fila en este color. Vamos a pulsar aceptar y aquí vemos que las sillas enviadas a Chocó y las sillas enviadas a buga son las que aparecen resaltadas. Bien, entonces seleccionamos nuevamente. Como queremos colorear toda la fila, vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a formato condicional, nueva regla, y ahora seleccionamos aplique con una fórmula. El siguiente formato dice color verde. Vamos a seleccionar ese color verde con el que vamos a trabajar. En esta ocasión voy a utilizar el color numeral 2ECC71. Acepto. Y ahora vamos a escribir la fórmula. Entonces se nos dice que la fórmula va a aplicar color verde a la fila donde hay sillas o los días de envío son mayores o iguales a 30. Así que aquí se nos está pidiendo que cumpla al menos una de dos, o que sea silla o que los días de envío sean mayores o iguales a 30. Para lo cual entonces vamos a abrir una función O, y dentro de esta función O vamos a especificar entonces los dos criterios. El primero dice que sea una silla, para lo cual vamos a señalar entonces la celda A2 con una referencia mixta que permita desplazar la fila, y voy a preguntar que si es igual, abro comillas, sillas. Separo con punto y coma, y la otra condición que estoy buscando que se cumpla es que los días de envío sean mayores o iguales a 30, para la cual entonces voy a ir a la columna D, es decir, a la celda de 2, que es donde están los días de envío, y nuevamente permito que se desplace hacia abajo la condición, y voy a preguntar que si esos días de envío que están en D2 son mayores o iguales a 30. Cierro el paréntesis de mi función O, termino dando a aceptar, y ahora donde se cumpla, ¿cierto? Donde sean sillas, por ejemplo aquí son escritorios, pero los días de envío son mayores o iguales que 30. Y bueno, vemos como aquí se cumple entonces el criterio. Espero que esto les sea de gran ayuda. Recuerda darle like, suscríbete, con esto apoyas el canal, y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.